El sonido en el refugio de animales Esperanza Canina era una sinfonía constante de ladridos, aullidos y el ocasional chirrido de un juguete, una cacofonía de ansias y esperanzas. Cada nota, un intento desesperado de los habitantes de captar la atención de los humanos que pasaban por los pasillos. Pero en medio de ese coro incesante, había un silencio profundo y resignado que emanaba de una jaula en el pasillo más apartado, casi escondido de la vista principal. Allí, acurrucado en el rincón más oscuro y alejado de la puerta, estaba Sombra, su nombre, puesto por un voluntario que rara vez lo veía moverse de su sitio. Le quedaba a la perfección. Era un perro mestizo de tamaño mediano, con un pelaje oscuro y desaliñado que parecía absorber la poca luz que llegaba a su jaula. Sus ojos, grandes y de un marrón tan profundo que parecían contener toda la tristeza del mundo, apenas se levantaban cuando el débil eco de las voces de los visitantes llegaba hasta su rincón. No ladraba, no suplicaba, no saltaba contra los barrotes con una energía contagiosa como los cachorros de la jaula de al lado, ni agitaba la cola con la misma desesperación alegre que los labradores ruidosos. Sombra simplemente existía, un alma olvidada en un mar de anhelo. Había estado en Esperanza Canina más tiempo que cualquier otro perro. Los voluntarios más antiguos recordaban vagamente su llegada, un animal rescatado de la calle, malnutrido y con el alma rota. Habían pasado los meses, luego los años, decenas, quizás cientos de perros habían llegado y se habían ido, encontrados por familias amorosas, sus colas batiendo un adiós feliz. Pero Sombra permanecía. Se había vuelto una parte inamovible del paisaje del refugio, tan habitual que su presencia se había vuelto invisible para la mayoría. Su rutina era monótona, marcada por los horarios del refugio, la comida, que a menudo dejaba a medio terminar, el paseo por el pequeño patio exterior, donde se limitaba a hacer sus necesidades y luego volvía a acurrucarse, sin interés por correr o jugar con los demás. Los voluntarios intentaban, de vez en cuando, acariciarlo, hablarle con suavidad. Él aceptaba las caricias con una pasividad que rompía el corazón, sin devolver el afecto, como si hubiera olvidado cómo hacerlo, o como si temiera que cualquier apego solo llevaría a más desilusión. Su quietud era un escudo, una armadura contra la esperanza y la desilusión. Un día, un cachorro nuevo y ruidoso llegó al refugio, un pequeño terrier con ojos vivaces y una energía desbordante. Fue colocado en la jaula contigua a la de Sombra. El cachorro, asustado por el nuevo entorno, lloriqueaba y temblaba en un rincón. Los otros perros ladraban sin cesar, ajenos a su angustia, pero Sombra, desde su oscuro rincón, lo observó. Sus grandes ojos tristes se fijaron en el pequeño ser asustado. Después de unos minutos, con una lentitud casi dolorosa, Sombra se levantó, se acercó a los barrotes que los separaban y en un gesto inesperado de profunda bondad inherente, lamió suavemente la nariz del cachorro a través de la reja. Fue un lametón breve, apenas perceptible, pero el cachorro dejó de llorar, se acurrucó contra los barrotes, buscando la silenciosa compañía del perro oscuro. Este pequeño acto de compasión, presenciado solo por el cachorro y por la omnisciente mirada del narrador, era el momento de salvación del gato de Sombra, una chispa de su noble espíritu que seguía ardiendo bajo las cenizas de la resignación. A kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento del centro de la ciudad, vivía Sofía. Su espacio era un torbellino de colores, lienzos a medio pintar, pinceles sumergidos en agua y tubos de pintura desparramados. Sofía era una joven artista, idealista y un poco soñadora, con el cabello castaño recogido en una coleta desordenada y manchas de pintura en las manos y la ropa. El arte era su vida, su pasión, su refugio. Pasaba horas en su estudio improvisado, absorta en la creación, tejiendo mundos en sus lienzos con trazos audaces y paletas vibrantes. Sus obras eran un reflejo de su alma llenas de vida, de color, de una búsqueda constante de la belleza en lo cotidiano. A pesar de la riqueza cromática que la rodeaba, había una quietud en su apartamento que a veces se sentía como un vacío. Comía cenas sencillas en silencio. El único sonido
Era el suave rasgueo de su pincel o el susurro de la música clásica que siempre la acompañaba. Aunque su vida era plena de creatividad y autoexpresión, le faltaba algo, una conexión más profunda, un calor diferente al que podía generar el color en su lienzo. Era una soledad que no le pesaba como una carga, sino como una ausencia sutil, un espacio que el arte no podía llenar por completo. A veces, al terminar una obra, se quedaba mirando la tela, y aunque sentía orgullo, también percibía una sensación de incompletitud, como si una parte de ella aún buscara algo más allá de los límites del marco. Sofía tenía una peculiar fascinación por los patrones, no solo los obvios, sino los ocultos en la naturaleza, la espiral de una concha, la simetría de una hoja, la forma en que el musgo crecía en las piedras. Llevaba siempre consigo un pequeño amuleto de plata que colgaba de su cuello, un regalo de su abuela. Era un diseño intrincado, una espiral doble que parecía moverse, una forma antigua que se repetía en la geometría fractal. Ella creía que los patrones eran las huellas digitales del universo, que revelaban verdades ocultas y conexiones invisibles. Era un pequeño detalle de su personalidad, una semilla de misterio que la conectaba con algo más allá de lo puramente estético, una intuición de que había un orden y un significado subyacente en el caos aparente del mundo. Este interés a veces se manifestaba en sus cuadros, donde formas sutiles y repetitivas aparecían veladas bajo explosiones de color. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo lienzo, sintió un agotamiento inusual, no físico, sino del alma. Los colores no fluían, las formas no se conectaban. Dejó caer el pincel y se sentó en el suelo de su estudio. Rodeada de sus creaciones, suspiró. Amaba su arte, pero la constante introspección, la necesidad de volcarse en sí misma para crear, a veces la dejaba vacía. Necesitaba un ancla, algo que la conectara con el mundo de otra manera, algo que le ofreciera una compañía incondicional, una presencia que no exigiera nada más que amor. La idea de adoptar una mascota había rondado su mente durante semanas, un susurro persistente que, hasta ahora, había ignorado, excusándose con la falta de tiempo o espacio. Pero esa tarde, el susurro se convirtió en un clamor. Necesitaba a alguien a quien cuidar, alguien que la esperara al final del día, alguien que le recordara la simple alegría de la existencia. Necesitaba una presencia cálida que llenara el silencio de su hogar. Se levantó con una nueva determinación. Abrió su computadora portátil y buscó refugios de animales cercanos. Las imágenes de gatos y perros de todas las formas y tamaños llenaron su pantalla. Un pequeño nudo de emoción se formó en su garganta. Podía ver el anhelo en sus ojos, la esperanza silenciosa de un hogar. Sintió una punzada de culpa al darse cuenta de la soledad que había sentido, cuando tantos seres la experimentaban de una manera mucho más cruda. La imagen de un pequeño perro de pelaje oscuro y ojos tristes parpadeó en una de las páginas. No destacaba, no era especialmente llamativo, pero por alguna razón, su mirada se detuvo allí un poco más de lo normal. Se dijo a sí misma que solo iría a mirar, a tener una idea, pero en el fondo, Sofía sabía que su viaje al refugio no sería solo una visita, era una búsqueda de esa conexión profunda que su alma anhelaba, ese patrón oculto de compañía que esperaba encontrar, quizás en un par de ojos. El refugio de animales, para Sofía, no era solo un lugar de rescate, era un umbral, un portal hacia una nueva vida, y lo que ella no sabía era que, al cruzar ese umbral, estaba a punto de encontrar un patrón mucho más complejo y un alma mucho más profunda de lo que jamás podría haber imaginado. La decisión había germinado en el corazón de Sofía con la sutileza de una semilla que brota en la tierra fértil. No fue un impulso repentino, sino la culminación de semanas de reflexión, de esas noches en las que los colores de sus lienzos parecían desvanecerse en la oscuridad de su estudio, dejando un vacío que el arte, por sí solo, no podía llenar. Esa noche, en particular, había sido especialmente desafiante. La inspiración se negaba a visitarla, y cada trazo de su pincel se sentía forzado, carente de la fluidez que solía caracterizar su obra. Había pasado horas mirando la tela en blanco, el aire de su apartamento pesado, con la quietud
y la sensación de una incompletitud latente. Unos días antes, una conversación con su amiga Luna, una fotógrafa de espíritu libre, había resonado en ella. Hablaban sobre la importancia de la conexión, de nutrir algo más allá de uno mismo. Luna, con su sabiduría terrenal, había dicho: el arte te alimenta el alma. Sofía, pero a veces el alma necesita algo más tangible, algo que te recuerde la belleza de la simple existencia, la incondicionalidad. Esas palabras se habían anclado en la mente de Sofía, y ahora, en el silencio de su estudio, resonaban con una claridad ensordecedora. La idea de un compañero, un ser vivo que compartiera su espacio, su tiempo, su vida, ya no era un mero capricho, era una necesidad profunda. A la mañana siguiente, con una determinación inquebrantable, Sofía se preparó para la visita al refugio. Se vistió con ropa cómoda, una camiseta suelta y unos vaqueros, como si se preparara para una expedición. Dejó a un lado su amuleto con el patrón de espiral, pensando que quería conectar con un animal sin la distracción de objetos personales. Aunque su fascinación por los patrones invisibles aún la acompañaba, sentía una mezcla de nerviosismo y una emoción contenida. Sabía que esta decisión era un punto de inflexión en su vida, un salto hacia lo desconocido. El viaje al refugio Esperanza Canina fue más largo de lo que esperaba, llevándola a las afueras de la ciudad, a un área donde el bullicio urbano daba paso a un entorno más sereno. Sin embargo, al cruzar las puertas del refugio, la serenidad se desvaneció, reemplazada por una explosión de sensaciones. Una cacofonía de ladridos la recibió, un coro incesante de voces caninas que resonaba en el aire. Cada ladrido una súplica, una esperanza, una expresión de anhelo por un hogar. El olor a perro, a desinfectante y a humedad llenaba sus fosas nasales, una mezcla acre, pero extrañamente no desagradable. El pasillo de entrada estaba abarrotado de gente, familias con niños, parejas, individuos solitarios como ella. Los voluntarios, jóvenes y entusiastas, se movían con prisa, guiando a los visitantes hacia las jaulas de los perros más sociables, los que saltaban y ladraban y se mostraban más adoptables. Por aquí, por favor, una joven voluntaria, con una sonrisa radiante, la saludó. Tenemos algunos cachorros adorables hoy y un par de labradores muy juguetones. Sofía sonrió, asintiendo, pero sus ojos ya se movían más allá de las jaulas más visibles. Se sentía abrumada por la cantidad de animales, por la intensidad de su anhelo. Era como una galería de arte con demasiadas obras maestras, cada una compitiendo por su atención. Pero ella buscaba algo diferente, algo que resonara con esa intuición oculta que la guiaba. Los perros más llamativos, los que hacían más ruido, no la atraían. Ella buscaba la calma en medio del caos, una conexión que fuera más allá de la superficie. Mientras los voluntarios se apresuraban a mostrarle los perros más populares, Sofía, casi sin darse cuenta, se desvió ligeramente de la ruta principal. Sus pasos la llevaron por un pasillo lateral menos concurrido, más oscuro, donde los ladridos eran más tenues, como ecos lejanos. Era un pasillo que la mayoría de los visitantes pasaban por alto, atraídos por la energía de las jaulas principales. Pero a Sofía, esa relativa quietud la llamó. Había algo en ese camino secundario que le recordaba a la búsqueda de patrones ocultos en su arte, la necesidad de ir más allá del obvio para encontrar la verdadera belleza. Y allí estaba, en el rincón más oscuro de la jaula, acurrucado, casi invisible, estaba Sombra. A diferencia de los otros perros que había visto, él no se lanzó contra los barrotes, no ladró, ni siquiera levantó la cabeza para mirarla. Estaba inmóvil, una masa de pelaje oscuro que parecía fundirse con las sombras de la jaula. Su quietud era un contraste sorprendente con el frenesí del refugio, y para Sofía era extrañamente magnética. Se acercó lentamente, su corazón latiendo con una nueva intensidad. Los demás perros en el pasillo, incluso los más apáticos, ladraron o movieron sus colas, pero Sombra no hizo nada. Sofía se arrodilló frente a la jaula, sus ojos clavados en la figura inmóvil del perro. Pudo ver el leve movimiento de su costado al respirar, la suavidad de su pelaje desaliñado. «Hola, Sombra», susurró Sofía.
Su voz apenas audible extendió una mano lentamente, ofreciéndosela a través de los barrotes. Sombra, por primera vez, levantó su cabeza. Sus grandes ojos, antes tan cargados de tristeza, se encontraron con los de Sofía. No había súplica en ellos, ni desesperación, sino una melancolía profunda, una dignidad resignada. En ese instante, en el cruce de sus miradas, Sofía sintió una conexión inmediata y profunda, como si una pieza faltante de un rompecabezas se hubiera encajado perfectamente. Era una resonancia, un eco de esa semilla del misterio que la conectaba con lo que no se veía, con la esencia de las cosas. Había algo en esos ojos que le recordaba los patrones complejos que tanto amaba, un laberinto de emociones y experiencias. Un voluntario, una mujer de edad madura con el rostro cansado, pero amable, se acercó a Sofía. Era Elena, la encargada del pasillo de los perros difíciles. ¿Interesada en Sombra?, preguntó Elena. Su voz suave, pero con un matiz de precaución. Ha estado con nosotros mucho tiempo. Es un perro difícil. Es viejo, no muy interactivo. Ha sufrido mucho. La gente suele buscar algo más. Animado. Sofía no apartó la mirada de Sombra. No, ¿él es el que quiero? Elena frunció el ceño. Señorita, no quiero desanimarla, pero Sombra no es como los demás. Apenas come, no juega. Creemos que ha sido maltratado en el pasado. Le costará mucho trabajo ganarse su confianza. Puede que nunca sea un perro normal. La reacción inicial de Sofía fue de ligera sorpresa ante la insistencia de Elena. Parecía que la voluntaria intentaba disuadirla de adoptar a Sombra, pero, al mismo tiempo, las palabras de Elena solo sirvieron para reafirmar la decisión de Sofía. La dificultad no la asustaba. De hecho, la atraía. Ella no buscaba un perro normal, buscaba una conexión, un alma que la desafiara, que la completara. No me importa, dijo Sofía con firmeza, su voz resonando con una convicción que sorprendió a Elena. Lo he sentido, hay algo en él. Sé que puedo ayudarlo, y él puede ayudarme a mí. Sofía extendió su mano de nuevo, esta vez con más audacia, y tocó la fría reja de la jaula. En ese instante, Sombra, con una lentitud casi imperceptible, movió su cabeza y con una delicadeza inesperada, lamió la punta de los dedos de Sofía. Era un gesto minúsculo, pero para Sofía fue un universo, fue el punto de no retorno. Elena, que había visto cientos de interacciones entre humanos y perros, se quedó boquiabierta. Sombra rara vez respondía a nadie con tal contacto. Vio la determinación en los ojos de Sofía, la pureza de su intención. Supo que no había forma de disuadirla. Está bien, dijo Elena, una sonrisa genuina comenzando a extenderse por su rostro cansado. Si está segura, prepárense para un desafío, pero también para una gran recompensa. Este perro tiene un espíritu muy especial. Quizás solo necesitaba a la persona adecuada. Sofía no apartó la vista de Sombra. Sintió una oleada de emoción, una mezcla de alegría, responsabilidad y una profunda certeza. Su vida, que antes era una rutina de pinceles y lienzos, estaba a punto de cambiar drásticamente, y la vida de Sombra, confinada en la oscuridad de una jaula, estaba a punto de ver la luz de un nuevo hogar. Ambos mundos, el de la artista solitaria y el del perro olvidado, se habían encontrado. La quietud de su existencia había sido quebrada por un encuentro inesperado. Sofía sabía que el camino no sería fácil, que Sombra traería consigo cicatrices y miedos, pero también sabía, con una certeza que iba más allá de la razón, que este perro, este Sombra, era el catalizador que su alma había estado esperando. La llegada de Sombra al pequeño apartamento de Sofía no fue la explosión de alegría que la mayoría de las adopciones suelen ser. No hubo saltos, ni ladridos de entusiasmo, ni colas batiendo frenéticamente. Fue, en cambio, una transición silenciosa, casi imperceptible, que reflejaba la propia naturaleza del perro. Sofía había preparado un rincón acogedor para él, con una cama suave, cuencos de comida y agua fresca, y una selección de juguetes nuevos, pero Sombra, al entrar, no mostró interés en nada de eso. Se deslizó por el suelo,
Una sombra literal, hasta el lugar más oscuro y apartado de la sala, el espacio bajo el sofá. Allí se acurrucó, su cuerpo tenso, sus ojos, si es que los abría, fijos en algún punto invisible de la pared. Los primeros días fueron un desafío. Sofía, acostumbrada a la autonomía de su vida artística, se encontró con una criatura que requería una paciencia infinita. Sombra no comía con apetito, solo picoteaba la comida cuando Sofía no lo miraba. Los paseos eran una tortura. Se encogía ante cualquier ruido fuerte, el claxon de un coche, el grito de un niño, y se negaba a moverse, arrastrando a Sofía por las aceras. Dormía poco, y cuando lo hacía, sus patas temblaban, agitadas por pesadillas silenciosas de su pasado. Su cuerpo, aunque ahora mejor alimentado, seguía tenso, como si esperara siempre un golpe, una reprimenda, un abandono. La confianza era una fortaleza inexpugnable. Sofía se negó a rendirse. Recordó la conexión que había sentido en el refugio, esa certeza inquebrantable de que Sombra era su perro. Pasaba horas sentada en el suelo, cerca de donde Sombra se escondía, sin forzar la interacción. A veces simplemente leía en voz alta, el murmullo de su voz llenando el silencio, una presencia constante y tranquilizadora. Le leía sus propios poemas, fragmentos de libros de arte, incluso las etiquetas de los tubos de pintura. No esperaba una respuesta, solo buscaba que Sombra se acostumbrara a su voz, a su presencia, a la idea de que ella no representaba una amenaza. Con el tiempo, Sombra comenzó a mostrar pequeñas señales de progreso. Primero, un leve parpadeo de sus ojos cuando Sofía le hablaba. Luego, se atrevió a salir de debajo del sofá para beber agua mientras ella estaba en la habitación, aunque seguía vigilándola con recelo. Una tarde, mientras Sofía estaba sentada en el suelo, pintando un pequeño paisaje, Sombra, con una audacia nunca antes vista, se acercó a ella y se acostó a sus pies, un leve suspiro escapando de su hocico. Sofía apenas respiró, temiendo romper el delicado hechizo. Continuó pintando, pero sintió el calor del cuerpo de Sombra, una presencia sólida y reconfortante. Era un avance monumental. La relación entre ambos era un tapiz que se tejía con hilos invisibles de paciencia, comprensión y amor incondicional. Sofía nunca le exigía nada, solo le ofrecía un espacio seguro y una presencia constante. Poco a poco, Sombra empezó a relajarse. Sus paseos se hicieron más largos, sus ojos menos asustadizos. Incluso, ocasionalmente, permitía que Sofía le rascara detrás de las orejas, un pequeño movimiento de su cola que era casi imperceptible, pero para Sofía era una sinfonía. Un día, Sofía estaba sumergida en la creación de una nueva pieza, un encargo importante para una galería. Su estudio, ya de por sí caótico, era un torbellino de bocetos, herramientas y, por supuesto, tubos de pintura. Estaba buscando su amuleto de plata, el que su abuela le había regalado, que siempre llevaba al cuello y que para ella representaba una fuente de inspiración y conexión. Lo necesitaba como si fuera una brújula en medio de su proceso creativo. Había estado trabajando en la pieza durante días, moviendo las cosas de un lado a otro, y ahora el amuleto parecía haberse esfumado. No, no, ¿dónde se ha metido?, murmuraba Sofía, su voz llena de frustración mientras revolvía pilas de papeles y apartaba lienzos. El estrés de la fecha límite comenzaba a pasar factura. Buscó bajo su escritorio, entre sus libros, en sus bolsillos, pero el amuleto no aparecía. Sombra, que había estado acurrucado en su cama observándola, levantó la cabeza. Sus ojos, ahora más brillantes y llenos de comprensión, siguieron los movimientos frenéticos de Sofía. Emitió un ladrido suave, un sonido diferente a los ladridos asustadizos del refugio, un sonido que era casi una pregunta. ¿Qué pasa, chico? Estoy buscando mi amuleto. Es importante. Es de mi abuela, dijo Sofía, sin esperar una respuesta, más bien desahogándose. Sombra se levantó lentamente, caminó hacia Sofía, la miró, y luego, con un suave empujón de su hocico, la guió hacia un rincón del estudio que Sofía ya había revisado, pero de manera superficial.
era un montón de trapos viejos y lienzos desechados. Sombra emitió otro ladrido suave, esta vez más insistente, y luego, con su pata, comenzó a hurgar delicadamente entre los trapos. Sofía lo miró con curiosidad. «¿Qué haces, chico? Ya busqué allí». Pero Sombra continuó hurgando, su nariz olfateando entre los tejidos. Sofía, con una mezcla de escepticismo y un atisbo de esperanza, se arrodilló y siguió la indicación del perro. Metió la mano entre los trapos y, para su asombro, sus dedos tocaron algo frío y metálico. Lo sacó. Era su amuleto. Se había deslizado de su cuello y había quedado atrapado en un pliegue de tela, completamente oculto a la vista. Sofía se quedó boquiabierta. Miró el amuleto en su mano. Luego a Sombra. El perro la miraba con sus ojos grandes, una expresión de calma en su rostro. No había ninguna orden, ningún entrenamiento previo para esa acción. Había sido un acto involuntario para Sombra. Pero el perro, con su aguda percepción y su instinto para encontrar cosas que otros no veían, la había guiado directamente al objeto perdido. «Sombra, lo encontraste. Eres increíble». Sofía abrazó al perro, una oleada de emoción invadiéndola. Sombra, por primera vez, se relajó por completo en sus brazos, incluso devolviendo un pequeño lametón. Este momento, esta pequeña revelación a regañadientes del talento de Sombra, fue presenciado solo por Sofía. Ella no lo compartió de inmediato. Era su secreto, un descubrimiento asombroso. Comenzó a observar a Sombra con nueva curiosidad, experimentando con pequeños juegos sutiles. Escondía juguetes pequeños en el apartamento y lo animaba a encontrarlos, sin darle comandos, solo permitiendo que su instinto lo guiara. Sombra siempre los encontraba. Incluso, un día, Sofía dejó caer discretamente una llave en el parque mientras paseaban, y Sombra, con un movimiento de su cabeza, la alertó y la guió directamente hacia ella. Su habilidad para encontrar objetos o guiarla hacia lo oculto era innegable, un talento que iba más allá de la obediencia o el entrenamiento común. La vida de Sofía y Sombra había encontrado un nuevo ritmo, una simbiosis que llenaba el vacío que ambos habían sentido. Sombra ya no era solo un perro rescatado, era un compañero extraordinario, y Sofía, una artista que había encontrado una nueva musa en la lealtad y el misterio de su perro. Un fin de semana, la hermana mayor de Sofía, Laura, decidió hacerle una visita. Laura era la antítesis de Sofía práctica, lógica, y con una inclinación por lo tangible y material, era una mujer de negocios exitosa, con un apartamento impecable y una vida cuidadosamente planificada. Amaba a Sofía, pero no siempre comprendía su romanticismo o su conexión con el arte, y, mucho menos, con un perro como Sombra. Laura entró al apartamento de Sofía, sus ojos escaneando el desorden creativo con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Sombra, al escuchar la voz fuerte y el paso firme de una extraña, se encogió y se deslizó bajo el sofá, volviendo a su refugio habitual. «Sofía, ¿estás viviendo en un nido de artistas?». Laura se rió. Su voz era un poco demasiado fuerte para el pequeño espacio. «¿Y dónde está tu perro?». «Hola, Laura, está por ahí. Es Sombra. Aún es un poco tímido con la gente nueva», respondió Sofía, sintiendo un leve nerviosismo ante el inminente encuentro entre su hermana y su perro. Laura finalmente vio a Sombra, acurrucado bajo el sofá. Su rostro se contorsionó en una expresión de piedad y una pizca de desdén. «¿Ese es Sombra? Ay, Sofía, ¿en serio parece un vagabundo, tan oscuro, tan apagado y tan asustadizo? ¿No pudiste encontrar un Golden Retriever o un labrador adorable, uno que al menos jugara a la pelota?» Sofía frunció el ceño. «No, Laura, yo no buscaba un perro adorable de raza. Buscaba una conexión y la me he encontrado con Sombra. Es un perro muy especial, es inteligente y, bueno, es increíble a su manera». Laura se rió con escepticismo. Su risa era un poco aguda, inteligente. ¿Qué hace? ¿Te trae el periódico? ¿Sabe abrir el refrigerador?
Por favor, Sofía, ¿te has comprado un problema? Mira, no quiero ser crítica, pero ese perro no parece muy útil. Apenas se mueve. Está claro que necesita un adiestramiento serio. Si es que tiene remedio, o quizás deberías considerar llevarlo a un lugar donde puedan darle el cuidado especializado que necesita. No es justo para ti. Sofía sintió una punzada de ira. Laura no entendía, no veía el valor oculto, el espíritu noble de Sombra. No es un problema, Laura, y no necesita un adiestramiento serio. Él ya es perfecto como es, y no necesito que sea útil para amarlo. Laura se encogió de hombros, con un aire de superioridad bien intencionada. Bueno, solo digo, es un gasto de tiempo y energía que podrías invertir en tu arte. O, no sé, en salir con alguien. Ya sabes, un perro te ate, especialmente uno que parece que nunca va a ser feliz. Es una pena. Quizás debería buscarte un buen entrenador, o un hogar más grande, con más espacio para él. Mientras Laura hablaba, Sombra, desde su escondite, emitió un gruñido bajo, apenas perceptible, una señal de su incomodidad y su rechazo hacia la superficialidad de la mujer. Solo Sofía lo escuchó. La ironía era palpable, Laura. En su intento de ayudar, solo exacerbaba la herida que Sombra llevaba consigo, sin comprender la profunda conexión que unía al perro y a Sofía. El antagonista había llegado, no con malicia, sino con la ceguera de la lógica y la falta de empatía, sin saber que su escepticismo pronto sería el catalizador para la gran revelación. La vida de Sofía y Sombra había tejido una rutina apacible y enriquecedora en el pequeño apartamento, un santuario de creatividad y compañía. Las cicatrices de Sombra, aunque aún latentes, se habían suavizado con el amor incondicional de Sofía. Sus ojos ya no miraban con el miedo de antaño, sino con una devoción tranquila. Sin embargo, la verdadera prueba de su vínculo y de la habilidad latente del perro aún estaba por llegar. El momento crucial llegó con la noticia de la Exposición de Arte Vanguardia Urbana, un evento de prestigio que prometía ser el trampolín para la carrera de Sofía. Su obra central, una instalación interactiva titulada Ecos de la Percepción, era una pieza compleja, intrincada, diseñada para desafiar la forma en que el público percibía los patrones ocultos en el mundo. Sofía había vertido meses de su alma en ella, y la expectación era palpable. La exposición se inauguraría en solo 2 días, en el vasto y laberíntico Centro de Arte Contemporáneo, un edificio de múltiples niveles y pasillos interconectados que, en su magnitud, se sentía como una ciudad en sí mismo. Este sería el escenario, la arena simbólica donde la fe de Sofía en lo inesperado sería puesta a prueba. El día anterior a la inauguración, la tensión en el estudio de Sofía era casi tan densa como el aroma a pintura fresca. Había estado trabajando sin descanso, puliendo los últimos detalles de Ecos de la Percepción. La pieza dependía de un componente crucial, una serie de prismas de cristal hechos a medida, cada uno tallado con una precisión milimétrica para refractar la luz de una manera específica, creando patrones efímeros que solo podían verse desde ciertos ángulos. Había encargado estos prismas a un artesano especializado en un pueblo lejano, y cada uno era irreemplazable a corto plazo. Pero a media tarde, la catástrofe se cernió sobre ella. Mientras revisaba las cajas de envío, Sofía se dio cuenta con un escalofrío que faltaba uno de los prismas más importantes, el que actuaba como el centro focal de su instalación, un prisma hexagonal, con un patrón grabado que era clave para el efecto deseado. El pánico se apoderó de ella. Revolvió el estudio, vació cajas, revisó cada rincón. El prisma no estaba. Había estado allí. Lo juraría. Quizás se había caído al embalar o se había deslizado en alguna otra caja. Pero el tiempo se agotaba. La presión del tiempo era abrumadora. La exposición abría en menos de 24 horas. El fracaso en encontrarlo significaría que Ecos de la Percepción quedaría incompleta, y su debut en la escena artística sería un desastre público y financiero. Sofía llamó a sus amigos y a los voluntarios de la galería que la estaban ayudando con el montaje. Todos se unieron a la búsqueda,
pero la tarea era desalentadora. El estudio era un mar de materiales, y las cajas se habían movido entre el apartamento y el centro de arte varias veces. En medio de ese caos, sonó el timbre de la puerta. Era Laura, la hermana de Sofía, quien había venido para ofrecer su ayuda moral y, de paso, ver cómo iba el montaje. Laura, con su impecable traje de negocios y su aire de eficiencia, observó el desorden con una mezcla de consternación y superioridad. Sofía, esto es un desastre. ¿Cómo esperas encontrar algo aquí? Laura suspiró. Su voz, aunque bien intencionada, añadía una capa más de presión. ¿Y qué es tan importante que estás buscando? Sofía, con el rostro pálido y el cabello revuelto, le explicó el problema del prisma perdido. Laura frunció el ceño. Un prisma. Sofía, ¿por qué no encargas otro? ¿Hay miles de empresas que hacen prismas? No es tan simple, Laura. Este fue hecho a medida, con un patrón específico. Tardarían semanas en hacer uno nuevo, y la exposición es mañana. La voz de Sofía se quebró. Laura se encogió de hombros, con un aire de pragmatismo. Bueno, entonces es hora de aceptar la realidad. No puedes encontrarlo. Es una pena, pero tendrás que improvisar o, no sé, cambiar la pieza. No puedes dejar que un pequeño cristal arruine toda tu exposición. Mientras Laura hablaba, Sombra, que había estado acurrucado en su cama observando el frenesí de Sofía, levantó la cabeza, emitió un ladrido suave, casi inaudible en medio del caos, y se acercó a Sofía, rozando su pierna. Sombra, no ahora. Cariño, estoy muy estresada, dijo Sofía, acariciando distraídamente la cabeza del perro. Aunque su mente estaba absorta en la búsqueda, Laura notó la presencia de Sombra. Y ¿crees que ese perro tuyo, que apenas se mueve, va a encontrar un cristal minúsculo? Sofía, por favor, esto es serio. Necesitas una solución lógica, no una fantasía. Si lo perdiste, está perdido. Deberías concentrarte en el plan B, no en un perro que, con suerte, encuentra su plato de comida. La crítica de Laura, aunque formulada como ayuda, era un golpe directo a la fe de Sofía en Sombra. Sin embargo, en medio de su desesperación, una idea comenzó a formarse en la mente de Sofía. Recordó la vez que Sombra había encontrado su amuleto y la llave en el parque. Su habilidad no era lógica, era intuitiva, algo que Laura nunca podría comprender. Sofía miró a Sombra y en sus ojos vio una chispa de conocimiento, una certeza silenciosa. Era una conexión que trascendía las palabras, un entendimiento mutuo que solo ellos compartían. En ese momento de soledad del héroe, a pesar de la presencia de sus amigos y la ayuda de Laura, Sofía se dio cuenta de que solo ella podía confiar en Sombra. Los demás no veían lo que ella veía, no entendían la profundidad del talento del perro. No, no voy a improvisar, dijo Sofía, su voz ahora firme, sorprendiendo a Laura y a sus amigos. Voy a encontrarlo, y Sombra me va a ayudar. Laura soltó una carcajada incrédula. ¿Sombra? ¿Estás de broma? ¿Sofía? Es una crisis. No es un juego de buscar y encontrar. Este perro apenas sabe dónde está su cola. Sofía ignoró a su hermana. Se arrodilló frente a Sombra, sus ojos fijos en los del perro. Sombra, cariño, necesito tu ayuda. He perdido algo muy importante. Es un prisma de cristal. Así de grande, hizo un gesto con las manos para indicar el tamaño. ¿Puedes ayudarme a que encontrarlo? Sombra la miró, y por primera vez desde que llegó Laura, movió la cola, un suave aleteo contra el suelo, luego, con una determinación que sorprendió a todos. Se levantó. Su nariz comenzó a olfatear el aire, moviéndose de un lado a otro que con una concentración asombrosa. Se dirigió lentamente hacia una pila de cajas apiladas en un rincón, cajas que ya habían sido revisadas superficialmente. «Sofía, esto es ridículo», exclamó Laura, cruzándose de brazos. «Es una pérdida de tiempo». Pero Sofía no le prestó atención. Siguió a Sombra, su corazón latiendo con una nueva esperanza. El perro olfateaba cada caja, cada hendidura, sus movimientos lentos y deliberados. Era como un detective silencioso, descifrando un rastro invisible para los humanos.
El equipo de montaje, que había detenido su trabajo para observar el peculiar espectáculo, se miraba entre sí con escepticismo, algunos susurraban, otros sonreían con una mezcla de incredulidad y lástima por Sofía. La tensión era palpable. Cada minuto que pasaba era un minuto menos antes de la inauguración. Sombra llegó a una caja de herramientas, una que contenía cables y pequeños componentes electrónicos. Se detuvo, su nariz se pegó a un lado de la caja, y luego, con un movimiento rápido y decidido, empezó a arañar suavemente la parte inferior. Sofía se arrodilló. Aquí, Sombra. ¿Estás seguro? Laura, que se había acercado, se burló. Oh, por favor, Sofía, un perro no va a encontrar un cristal en una caja de herramientas. Es absurdo. Pero Sofía, con una fe ciega, ignoró las palabras de su hermana, movió la caja y, con cuidado, sintió una pequeña protuberancia en la parte inferior. Rasgó el cartón y, para su asombro, descubrió un pequeño compartimento secreto que se había abierto. Y allí, brillante bajo la luz de la bombilla del estudio, estaba el prisma hexagonal. Un jadeo colectivo llenó el estudio. Los amigos de Sofía se quedaron boquiabiertos. Laura se quedó petrificada, su rostro blanqueado, su expresión de escepticismo derrumbándose en pura estupefacción. El prisma, que había estado oculto de la vista humana, había sido descubierto por la perspicacia inaudita de un perro que muchos consideraban inútil. El ara tomó el prisma, sus manos temblorosas, lo levantó, y la luz se refractó en miles de destellos. Había sido encontrado, y había sido Sombra quien lo había hecho. En medio de la tensión, del reloj que corría, y de la duda de quienes la rodeaban, la fe de Sofía en su compañero había sido vindicada. La prueba definitiva había sido superada, no por la lógica, sino por una conexión profunda e inexplicable. El pequeño estudio de Sofía quedó sumido en un silencio atónito, roto solo por el murmullo lejano del tráfico urbano y el latido acelerado del corazón de la propia Sofía. En su mano, el prisma hexagonal brillaba con una luz casi mística, un faro de salvación que había emergido de la improbabilidad. A su lado, Sombra permanecía de pie, su cola dando un suave y casi imperceptible golpeteo contra el suelo, sus grandes ojos fijos en el rostro de Sofía, con una calma que contrastaba drásticamente con el shock colectivo que había provocado. Laura, con la boca ligeramente abierta, parecía haberse petrificado. Su expresión, antes de pragmatismo y escepticismo, se había transformado en una mezcla de absoluta incredulidad y una incipiente vergüenza. Sus ojos, antes tan rápidos para juzgar, ahora estaban fijos en Sombra con una nueva y asombrada fascinación. Los amigos de Sofía y el personal de la galería que la ayudaban con el montaje se miraban entre sí, incapaces de articular palabra. Era una hazaña inexplicable, un truco de magia realizado por el ser más improbable. Sofía, sintiendo el peso del prisma en su mano, finalmente rompió el silencio. ¿Lo encontraste? Sombra, lo encontraste. Su voz, al principio un susurro, se elevó con una emoción desbordante. Se arrodilló y abrazó a Sombra con una fuerza que el perro, antes tímido, ahora aceptó sin reservas. Sombra le devolvió el afecto con un suave lametón en la mejilla, un gesto que, para Sofía, valía más que cualquier aplauso. Laura, aún tambaleándose por la revelación, finalmente encontró su voz. Pero, como yo busqué ahí, todos buscamos ahí. Es imposible. Sofía se puso de pie, sosteniendo el prisma como un trofeo. No es imposible. Laura es Sombra. Él tiene una habilidad especial para encontrar cosas. Siempre lo ha hecho. Solo que nadie me creía. La mirada de Laura se posó en Sombra, quien ahora se había acurrucado junto a Sofía, su presencia emitiendo una calma reconfortante. En sus ojos, Laura vio algo más que un perro desaliñado. Vio una inteligencia profunda, una lealtad inquebrantable y un don que su mente lógica apenas podía procesar. Su escepticismo se desmoronó, reemplazado por un respeto que nunca antes había sentido. Sofía, yo
No sé qué decir. Yo... Lo siento. Laura se acercó, su voz apenas un susurro, una disculpa sincera en sus ojos. Siempre te juzgué. Siempre creí que te complicabas la vida con tus rarezas, con este perro. Y él es extraordinario. Me equivoqué. Totalmente. Sofía le sonrió. Está bien, Laura. Lo importante es que lo has visto. Con el prisma recuperado, la energía en el estudio cambió drásticamente. El pánico dio paso a un frenesí de productividad. El equipo de montaje, ahora lleno de una renovada admiración por Sofía y su extraordinario compañero, trabajó con una eficiencia sorprendente. Sombra, tranquilo y atento, permaneció al lado de Sofía mientras ella supervisaba los últimos detalles de Ecos de la Percepción. Su presencia, antes apenas tolerada por algunos, ahora era recibida con una reverencia silenciosa. Parecía que su propia calma se extendía, apaciguando la tensión del ambiente. La tarde se convirtió en noche, y la noche en madrugada. Justo antes del amanecer, la instalación de Sofía estaba completa. Ecos de la Percepción se alzaba majestuosa en la sala central de la galería, una compleja red de hilos tensados, espejos estratégicamente colocados y, en el centro, el prisma hexagonal recuperado, listo para refractar la luz de una manera que revelaría los patrones ocultos. Sombra, exhausto pero satisfecho, dormitaba a los pies de Sofía mientras ella daba los últimos toques. El día de la inauguración amaneció claro y vibrante, una antítesis perfecta de la llovizna que había marcado el primer encuentro de Sofía y Sombra. El Centro de Arte Contemporáneo se llenó de críticos, coleccionistas, artistas y público en general. La expectación por la obra de Sofía era alta, impulsada por el zumbido de los rumores sobre un desastre de último minuto que había sido milagrosamente evitado. Sofía, vestida elegantemente, se movía entre la multitud, recibiendo felicitaciones y respondiendo preguntas. Sombra, inusualmente, estaba a su lado. El Ara había conseguido un permiso especial del director de la galería, argumentando que Sombra era una parte integral del proceso creativo del artista. El perro, con un collar de cuero nuevo y brillante que Sofía le había comprado, se comportaba con una dignidad y una calma que desmentían su pasado en el refugio. No buscaba la atención, pero su presencia silenciosa era magnética. La gente se acercaba a Ecos de la Percepción, observando los intrincados patrones de luz que se proyectaban en las paredes y el suelo, formados por el prisma central. Al principio, algunos se sentían desconcertados, buscando una lógica obvia, pero la belleza de la instalación radicaba precisamente en que los patrones más complejos y fascinantes solo eran visibles si uno se movía, si cambiaba su perspectiva, si miraba más allá de lo evidente. Fue en ese momento cuando el verdadero clímax de la historia se desató. Una crítica de arte de renombre, conocida por su escepticismo y su aguda capacidad de discernimiento, se acercó a la instalación. Se llamaba Victoria del Río, y su opinión podía hacer o deshacer la carrera de un artista. Observó la pieza con una mirada fría, buscando la trampa, el fallo. Mientras Victoria se movía alrededor de la instalación, tratando de desentrañar sus secretos, parecía frustrada. Los patrones que buscaba se le escapaban. En un momento se detuvo, confundida, ante un rincón donde la luz parecía no proyectar nada significativo. Sombra, que había estado observando a la gente con su peculiar inteligencia, notó la frustración de Victoria. Sin que Sofía le diera ninguna señal, el perro se movió lentamente, con una deliberación asombrosa. Caminó hasta el lado de Victoria y, con un suave empujón de su hocico, la guió un paso hacia la derecha. Luego, se detuvo, y con un pequeño y suave ladrido, que solo Victoria y Sofía pudieron escuchar, Sombra pareció indicarle la dirección. Victoria, sorprendida por el gesto del perro, miró a Sombra, luego, al punto que le indicaba, con una mezcla de curiosidad y escepticismo, dio ese paso adicional hacia la derecha. Y entonces, ocurrió. Un patrón de luz, antes invisible, se materializó ante sus ojos. Era una espiral perfecta, intrincada y brillante,
que se extendía desde el centro del prisma, envolviendo la pared en un delicado baile de luz y sombra. Era el patrón que Sofía había buscado, el más escurridizo, el que revelaba la verdadera profundidad de la instalación. Victoria del Río se quedó sin aliento. Sus ojos se abrieron de par en par. La incredulidad en su rostro dio paso a la sorpresa, luego a un asombro reverente. Se giró para mirar a Sombra, y en sus ojos ya no había escepticismo, sino una profunda admiración. La gente alrededor, al ver la reacción de la crítica, comenzó a acercarse. Sofía, que había observado la interacción con el corazón en un puño, se acercó a Victoria. «Es el patrón más difícil de ver», dijo Sofía, su voz un susurro de alivio. «Solo se revela si cambias tu perspectiva». Victoria sintió, aún asombrada. Luego, su mirada se posó en Sombra. ¿Y él? ¿Él me guió? Él lo hizo. Sofía sonrió. Sí, Sombra es mi compañero. Él ve los patrones de una manera que nosotros no podemos. Él es el verdadero eco de la percepción. En ese momento, las reacciones de los testigos fueron sobrecogedoras. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro. La gente que había dudado de Sombra en el estudio, que había oído los rumores de su inutilidad, ahora lo veían con una nueva luz. La incredulidad se desvaneció, reemplazada por una admiración y una comprensión profunda. Se formó un pequeño círculo alrededor de Sombra y Sofía, la gente queriendo tocar al perro, felicitar al artista. Laura, que había estado observando desde la distancia, se acercó lentamente. Su rostro ahora, una mezcla de lágrimas de emoción y una vergüenza palpable. «Sofía, no puedo creerlo. Lo siento tanto. Siempre pensé que estabas loca, que era una carga. Y él es un milagro». Laura se inclinó y, por primera vez, acarició a Sombra con verdadera ternura, el perro aceptando su toque. La noticia de la habilidad de Sombra corrió como la pólvora por toda la galería. La instalación de Sofía se convirtió en la atracción principal, no solo por su belleza artística, sino por la historia extraordinaria de su creación y del perro que la había hecho posible. Las críticas fueron unánimes. Ecos de la Percepción era una obra maestra, y la historia de Sombra, el perro que veía lo invisible, se convirtió en una leyenda. La vindicación de Sofía y Sombra fue completa. El perro despreciado y olvidado del refugio, el que nadie quería, había demostrado ser un héroe inesperado, capaz de ver y guiar a otros hacia la belleza y la verdad. Y Sofía, la artista solitaria, había encontrado no solo la culminación de su carrera, sino un propósito más profundo, un vínculo inquebrantable que había revelado la extraordinaria magia que se escondía en los lugares más inesperados. El murmullo de asombro en la galería se transformó en un estallido de interés que reverberó mucho más allá de los muros del Centro de Arte Contemporáneo. La historia de Sombra, el perro que había revelado el patrón oculto en la obra de Sofía, se convirtió en la comidilla de la ciudad. Críticos de arte, periodistas y curiosos invadieron el espacio, no solo para admirar ecos de la percepción, sino para presenciar con sus propios ojos la asombrosa habilidad del canino. El teléfono de Sofía no dejó de sonar. Entrevistas en televisión local, reportajes en periódicos nacionales, invitaciones a podcasts y programas de radio. El reconocimiento de Sombra fue instantáneo y abrumador. De ser un alma olvidada en un refugio, Sombra se había transformado en una pequeña celebridad, un símbolo de la magia que se esconde en los lugares más inesperados. Los artículos de prensa destacaban su origen humilde en el refugio, su aparente desinterés por la interacción y, finalmente, su brillante destreza. Algunos periódicos incluso publicaron fotografías de Sombra acurrucado en su jaula del refugio, contrastándolas con imágenes de él guiando a la gente en la galería. La narrativa del héroe inesperado cautivó al público. Un biólogo conductista canino de una prestigiosa universidad, el doctor Elías Torres, se puso en contacto con Sofía. Intrigado por los reportes, solicitó permiso para observar a Sombra y realizar algunas pruebas no invasivas. El doctor Torres, un hombre de ciencia con un profundo respeto por la intuición animal, quedó asombrado por lo que descubrió.
Sombra poseía una habilidad sensorial única, una percepción de los campos electromagnéticos, de las vibraciones sutiles y de los patrones casi imperceptibles que se extendían más allá del olfato o el oído convencionales. Era como si el perro viera el mundo en una dimensión que los humanos no podían comprender. El doctor Torres incluso especuló que Sombra podría descender de una rara línea de perros con talentos similares, utilizados en el pasado para tareas de búsqueda o incluso para detectar anomalías geológicas. Su hallazgo añadió una capa de credibilidad científica a la ya asombrosa historia. Mientras tanto, en el torbellino de la nueva fama de Sofía y Sombra, Laura se había mantenido cerca. Tras la inauguración, había experimentado una profunda transformación. La vergüenza inicial se había disipado, reemplazada por una admiración sincera y un profundo remordimiento. Había visto con sus propios ojos la magia de Sombra y se había dado cuenta de la ceguera de su propio juicio. Laura, la mujer de negocios lógica y práctica, se había enfrentado a la innegable verdad de que el valor no siempre se mide en términos tangibles o predecibles. Unos días después de la exposición, Laura visitó a Sofía en su apartamento, llevando consigo no una cesta de frutas, sino una carpeta llena de ideas y un semblante serio. «Sofía, tenemos que hablar», dijo Laura, su voz inusualmente suave. Se sentó en el sofá, mientras Sombra, que ahora no se escondía de ella, se acurrucaba a los pies de Sofía, observándola con sus ojos grandes. «¿Qué pasa?», Laura preguntó Sofía, sorprendida por la seriedad de su hermana. Laura suspiró. «Quiero pedirte disculpas, de verdad, por todo, por haber juzgado a Sombra, por haberte juzgado a ti. Fui arrogante y superficial. Solo veía lo que quería ver, y no el valor que tenías tú y que tiene este perro. Mi lógica no me permitía ver lo extraordinario». Sofía la miró, conmovida por la sinceridad de su hermana. «Está bien, Laura. Lo importante es que ahora lo ves». «Sí, lo veo, y no solo lo veo, quiero ayudar», dijo Laura, abriendo su carpeta. «He estado pensando, la habilidad de Sombra es increíble, no solo para el arte. Podría ser invaluable para otras cosas. He estado investigando sobre organizaciones de búsqueda y rescate, y sobre cómo los perros con habilidades sensoriales únicas pueden ayudar». Sofía escuchó, sus ojos abriéndose con interés. Laura, con su mente analítica y su habilidad para la organización, había estado trabajando incansablemente. Había encontrado información sobre una ONG que utilizaba perros para localizar a personas desaparecidas en desastres naturales, y otra que entrenaba perros para detectar fugas de gas o problemas estructurales en edificios. «Tu arte es maravilloso, Sofía, pero Sombra tiene un don que podría salvar vidas, o ayudar a comunidades enteras. Podrían convertirse en un equipo. Imagínate lo que podrían hacer juntos. Yo podría ayudar con la logística, la financiación, la estructura». Laura, con su pragmatismo habitual, ofrecía no solo disculpas, sino soluciones concretas, una oferta de apoyo que era a la vez material y emocional. Sofía miró a Sombra, quien levantó su cabeza y la miró con esos ojos profundos, como si comprendiera cada palabra. La idea de un nuevo propósito, de utilizar el don de Sombra para algo más grande, resonó con ella. No era solo la fama o el reconocimiento lo que buscaba, sino un significado más profundo. «Laura, es una idea increíble», dijo Sofía, una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. «Es más de lo que jamás podría haber imaginado». La oportunidad nueva y significativa que se abría ante Sofía y Sombra no era simplemente una propuesta de trabajo. Era un camino hacia un propósito compartido, una forma de convertir la adversidad y el desprecio pasados en una fuerza para el bien. No sería solo una expansión de la carrera artística de Sofía, sino una evolución de su misión vital, incorporando a Sombra no solo como compañero, sino como cohéroe en una nueva aventura. En los meses siguientes, Sofía y Laura se dedicaron de lleno a explorar esta nueva vía. Laura, con su experiencia en negocios, ayudó a Sofía a establecer contactos con organizaciones de búsqueda y rescate, con ingenieros y con expertos en seguridad. Sombra
se sometió a una serie de entrenamientos especializados, donde sus habilidades innatas fueron refinadas y dirigidas. No era un entrenamiento de obediencia, sino una forma de canalizar su percepción única en tareas específicas. Aprendió a identificar patrones de calor humano a través de escombros, a detectar cambios sutiles en la estructura de los materiales, a encontrar objetos pequeños con una precisión asombrosa en entornos complejos. Una tarde, mientras Sofía y Laura paseaban a sombra por el mismo parque donde Sofía había perdido su llave para probar a sombra, se sentaron en un banco, observando al perro correr libremente, sus movimientos ahora llenos de una alegría y una confianza que antes no poseía. ¿Recuerdas? Laura dijo Sofía, una leve sonrisa en sus labios, cuando me dijiste que sombra era una carga, que no era útil. Laura suspiró. Sí, lo recuerdo, y me avergüenzo de esas palabras. Fui tan miope, creía que la utilidad se medía por lo que se podía ver, por lo que era obvio, no por lo que se sentía, o por lo que se revelaba si uno se tomaba el tiempo de mirar más de cerca. Exacto, respondió Sofía. Hay tanto valor oculto en el mundo, en las personas, en los animales, que pasamos por alto porque no encajan en nuestras expectativas preconcebidas. Sombra me enseñó eso, me enseñó a ver más allá de la superficie, a confiar en la intuición, a encontrar la belleza en lo imperfecto. Y a mí me enseñó humildad, añadió Laura. Me enseñó que la compasión y la apertura de mente son tan importantes como la lógica y la eficiencia. Gracias a él, he cambiado. Y ahora quiero usar mis propias habilidades para ayudar a otros como Sombra. Este diálogo reflexivo entre Sofía y Laura selló la transformación de la hermana, la relación entre ellas. Antes marcada por la incomprensión, se había fortalecido con un nuevo respeto mutuo y un propósito compartido. Laura, el antagonista superficial, se había convertido en una aliada incondicional, su pragmatismo ahora canalizado hacia un objetivo noble. La calma había regresado, no como la quietud de la resignación, sino como la serenidad de un nuevo comienzo, forjado en la comprensión, el perdón y la promesa de un futuro lleno de significado. Sombra, en el centro de todo, era el catalizador, el héroe inesperado que había traído luz a 2 vidas y que estaba a punto de iluminar muchas más. El sol de la mañana se derramaba generosamente sobre el amplio parque de la ciudad, pintando de oro las copas de los árboles y el verde vibrante del césped. El aire fresco traía consigo el aroma a tierra húmeda y el dulce perfume de las flores recién abiertas. En el corazón de este idílico paisaje, 2 figuras se movían con una armonía que solo el tiempo y un vínculo inquebrantable pueden forjar. Sofía y Sombra. Sombra ya no era la sombra literal de sí mismo que había sido en el refugio. Su pelaje oscuro y desaliñado había dado paso a un manto brillante, bien cuidado, que ondeaba ligeramente con cada paso. Sus ojos, antes velados por la tristeza y el miedo, ahora brillaban con una inteligencia alerta y una alegría serena. Corrían por el campo abierto, Sofía con sus zancadas atléticas y Sombra con una agilidad sorprendente, su cuerpo musculoso y ágil respondiendo a cada señal invisible de su compañera. No había rastro del perro asustadizo, ni del alma olvidada. Sombra era ahora un compañero confiado, amado y, a su manera, reconocido. Era la encarnación de la realidad nueva y plena que habían construido juntos. La vida de Sofía había florecido de manera espectacular. Tras el éxito rotundo de Ecos de la Percepción, su carrera artística había despegado. Sus obras eran solicitadas por galerías de renombre internacional, y su estilo único, ahora imbuido de una profundidad que trascendía la mera estética, resonaba con un público más amplio. Pero la fama no la había cambiado. Seguía siendo la artista idealista, con las manchas de pintura en las manos y el cabello recogido en una coleta desordenada. La principal diferencia era que ahora su arte tenía un propósito más grande, un eco que iba más allá del lienzo. Sofía se había convertido en una figura pública y una defensora apasionada de los animales, especialmente de aquellos que, como Sombra, eran descartados
o considerados difíciles, había utilizado su plataforma, su voz y su creciente influencia para iniciar una campaña de concienciación masiva. Sombra la magia en lo invisible. La campaña se centró en cambiar la percepción pública sobre los animales de refugio, desafiando la idea de que solo los cachorros o las razas perfectas merecen una segunda oportunidad. A través de entrevistas, artículos y charlas TED, Sofía compartía incansablemente la historia de Sombra, no solo como una anécdota emotiva, sino como un testimonio de la resiliencia animal, del valor inherente en cada criatura y del poder transformador del amor incondicional. En cada aparición pública, Sombra la acompañaba. Su presencia, antes silenciosa y tímida, se había vuelto una calma magnética que atraía a la gente. En los refugios de animales de todo el país, donde Sofía y Sombra visitaban regularmente, la presencia de Sombra era especialmente poderosa. Se acercaba a los perros más ansiosos, a aquellos que se escondían en los rincones de sus jaulas, y con una tranquilidad que solo él podía ofrecer, los animaba a salir de su caparazón. Los voluntarios del refugio Esperanza Canina habían contado a Sofía cómo, después de las visitas de Sombra, algunos de los perros más asustadizos habían comenzado a mostrar signos de confianza, como si la mera existencia de Sombra les diera esperanza. El impacto de su campaña era palpable. Las tasas de adopción de perros difíciles habían aumentado significativamente. La gente llegaba a los refugios pidiendo específicamente por los Sombra de su vida, dispuesta a darle una oportunidad a aquellos que habían sido pasados por alto. Movida por el éxito y el deseo de hacer más, Sofía, con la inestimable ayuda de Laura, había fundado la Fundación Sombra Una Segunda Oportunidad. Laura, con su mente brillante para los negocios y su recién descubierta empatía, se había convertido en la directora ejecutiva de la fundación. La organización no solo proporcionaba fondos para refugios y programas de rehabilitación para animales traumatizados, sino que también desarrollaba programas innovadores de terapia asistida por animales, donde perros como Sombra y otros que la fundación había ayudado a rehabilitar asistían a personas con ansiedad, estrés postraumático o dificultades de aprendizaje. La fundación era el epítome del concepto de pagarlo adelante, un faro de esperanza para incontables animales y, a través de ellos, para muchas personas. Sofía seguía pintando, pero ahora sus lienzos a menudo incluían la silueta de un perro oscuro o los patrones de luz que Sombra le había enseñado a ver. Sus obras se habían vuelto más introspectivas, explorando temas de conexión, sanación y el valor de lo que no es visible a simple vista. Un día soleado, Sofía y Sombra se encontraban en su lugar favorito del parque, el mismo banco, bajo el viejo roble, donde Sofía a menudo reflexionaba. Sombra estaba recostado, su cabeza apoyada en el regazo de Sofía, sus ojos, antes tan cargados de tristeza, ahora llenos de una paz profunda y un amor incondicional. Era una imagen de perfecta serenidad, un testimonio visual de su viaje. Sofía acarició suavemente el pelaje de Sombra, sintiendo el calor de su cuerpo contra su pierna. Observó el pequeño collar de cuero en el cuello de Sombra, que ahora llevaba un nuevo amuleto, una réplica en miniatura del prisma hexagonal que Sombra había encontrado aquel día en el estudio. Era un símbolo discreto pero poderoso de su unión, de su viaje y del milagro que Sombra representaba. El parque estaba lleno de vida, niños riendo, parejas paseando de la mano, otros perros jugando a la pelota. Sofía cerró los ojos por un instante, absorbiendo la sinfonía de la vida que la rodeaba. Recordó la quietud de su apartamento, la soledad del refugio, el escepticismo de su hermana, y ahora todo eso había sido transformado. Cuando abrió los ojos, vio a Sombra mirándola fijamente, sus ojos grandes y llenos de una sabiduría silenciosa. El sol de la mañana iluminaba el pequeño prisma en su collar, reflejando destellos de luz en los ojos de Sofía. En ese momento no había palabras, solo una comprensión profunda y un amor que llenaba el aire. La historia de Sombra no era solo la de un perro que encontró un hogar, era la historia de cómo un ser vivo, ignorado y despreciado,
podía contener en su interior un don extraordinario, capaz de transformar vidas, de inspirar a una comunidad y de recordarle al mundo que la verdadera belleza y el valor más profundo a menudo se encuentran en los lugares más inesperados y en los corazones más olvidados. Sofía se inclinó y besó la cabeza de Sombra, sintiendo la gratitud y el amor que desbordaban su corazón. La imagen de ellos dos, el artista y su musa inesperada, sentados bajo el sol, con el prisma brillando suavemente en el collar de Sombra, era la imagen simbólica final de su segunda primavera, una promesa eterna de que la luz siempre encuentra un camino y que cada alma, por oculta que esté, tiene el potencial de ser un héroe. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recordó que la compasión y la paciencia pueden desvelar la magia en lo más inesperado, por favor, déjanos un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesiten inspiración. Dale, me gusta. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias que te harán sentir